En plena pandemia de la COVID-19, estas imágenes tuvieron un efecto revulsivo. Cientos de bebés gestados por madres de alquiler ucranianas habían quedado atrapados en el país. El mundo recibió una bofetada de realidad ante la magnitud de la industria de la infertilidad. Hoy empieza una nueva vida. Para muchos, la gestación por sustitución es la mayor alegría del mundo, pero es un negocio que también tiene un lado oscuro. Es durísimo. ¿Qué realidad se esconde tras el multimillonario negocio de los tratamientos de infertilidad en Ucrania? Este antiguo hotel es propiedad de Biotexcom, una compañía de tratamientos de infertilidad. Está radicada en Kiev, la capital de Ucrania. A finales de abril, la pandemia desató una crisis en la empresa. Aproximadamente 70 bebés habían quedado atrapados en sus instalaciones. Las madres de alquiler ucranianas habían vuelto a sus casas con sus familias. La compañía se tuvo que hacer cargo de los bebés hasta que los padres pudieron venir desde el extranjero a recogerlos. La sensación que te transmite la sala con los bebés es de pena. Sientes lástima por ellos. Tratamos de dar toda la atención posible a cada bebé. Pero no podemos reemplazar a los padres. No podemos. A un niño hay que cogerlo en brazos. Hay que hacerle caso. Hay que darle calor. Estos niños han sido gestados en Ucrania por madres de alquiler. Los padres en el extranjero pagan por la gestación. Es un servicio que les proporciona Biotexcom, que lo organiza todo. Biotexcom publicó este vídeo con el objetivo de presionar al gobierno ucraniano y de otros países para que abrieran sus fronteras a los padres y les dejaran viajar a Ucrania. Hubo que esperar 2 meses para ello. Un grupo de padres argentinos vino para recoger a sus bebés después de que un empresario local organizara el transporte a bordo de su avión privado. Biotexcom aprovechó la oportunidad para generar publicidad positiva. Organizaron una rueda de prensa durante la cual los bebés fueron entregados a sus padres. Entre flashes, Andrea y Fernando, de Argentina, pudieron coger en brazos por primera vez a su hijo Ignacio. Hoy empieza una nueva vida, una vida completamente nueva. La primera vez que lo vimos cara a cara, no me lo podía creer. Fue tan emocionante. Sí, es algo que no olvidaré nunca. Cada vez que vuelvo a verlo en la tele me pongo a llorar. No falla. Es tan bonito. Tan bonito. Sí. A Biotexcom acuden parejas sin hijos de todos los rincones del mundo. Las parejas tienen que estar casadas y probar con informes médicos que no pueden tener hijos. Las parejas del mismo sexo y las personas solteras no pueden contratar los servicios de gestación por sustitución en Ucrania. Intentamos tener nuestro propio bebé durante 9 años. Pasamos por 12 tratamientos y tuve 6 embarazos que no llegaron a término. Y cuando los dos teníamos 45 años, el médico me dijo, el problema no es que no puedas quedarte embarazada, el problema es que no puedes tener un embarazo sano.
y no conseguimos averiguar la razón. Solo os queda buscar otras alternativas porque estáis en una edad crítica. De no ser por ese consejo, no habríamos podido hacer realidad nuestro sueño. Empezamos a mirar opciones para adoptar, pero en nuestro país la adopción es muy difícil. Nos podía llevar 2 años o 10 o no pasar nunca, y esa posibilidad no queríamos ni contemplarla. Y entonces oímos hablar de la gestación por sustitución. Para nosotros era algo absolutamente nuevo. No teníamos ninguna referencia al respecto, así que lo miramos en Internet. En un primer momento dijimos, ¡qué interesante! Pero nos echó para atrás el coste. Es un tipo de tratamiento muy caro. Pero entre la ayuda de la familia y los amigos, un crédito que pedimos al banco, préstamos, nuestros ahorros, pudimos decir, vale, esto puede ir adelante. Y nos pusimos a mirar las opciones. Las parejas pagan entre 40.000 y 60.000 euros por el paquete de gestación por sustitución, que por lo general también incluye una donación de óvulos. Parte de ese dinero se destina a las madres de alquiler y el resto se lo reparten las numerosas compañías que operan en Ucrania. Miramos varios destinos: Estados Unidos, Canadá, Georgia y Ucrania. Más adelante tuvimos la suerte de conocer a otras parejas que habían tenido bebés en Ucrania y nos explicaron todo el proceso. Entonces nos decantamos por esta opción. Estamos orgullosos de la decisión que tomamos porque desde el primer momento han superado todas nuestras expectativas. Cuando llegamos a Ucrania, realmente fue como estar en casa, porque la gente allí era muy amable. Hemos adoptado al país como una segunda nacionalidad. Biotexcom se ha convertido en una importante compañía en los últimos 10 años. Por ejemplo, el complejo que alberga la clínica de Biotexcom se encuentra en una zona exclusiva de Kiev. Es un barrio caro. Biotexcom ha construido todos estos edificios. Además, Biotexcom ha comprado un hotel, que es donde alojan a los bebés, por ejemplo. En cuanto al marketing, se esfuerzan por ofrecer un paquete de lujo, con todo incluido. El fundador de Biotexcom ha tenido una trayectoria asombrosa. Sin embargo, se sabe muy poco del moldavo Albert Tosilovsky. Las autoridades locales lo han investigado por un posible delito de trata de personas y fraude, pero Tosilovsky no ha sido imputado nunca en Ucrania. Tenemos pacientes de 30 países. Vienen desde Latinoamérica y Estados Unidos, así como de Europa y China. Prácticamente de todo el mundo. Biotexcom es probablemente la mayor compañía de este sector. Todos los años tramita en torno a 500 nacimientos por gestación por sustitución. El potencial de crecimiento es inmenso, ya que cada vez son más las parejas que deciden tener hijos más tarde y el crecimiento demográfico está casi estancado en los países desarrollados.
Muchos pacientes no pueden venir por las restricciones sanitarias. Hay países desde los que no se puede viajar a Ucrania. Este año hemos gestionado cerca de 500 nacimientos. Esta cifra se multiplicará sin duda cuando acabe la pandemia de la COVID-19. Y no por 10 o por 100, sino por 1000 de aquí a 10 años. A pesar de la pandemia de la COVID-19, la sede de Biotexcom está concurrida. Hay donantes de óvulos, madres de alquiler y futuros padres. El meollo de las actividades tiene lugar en este sótano. Es en este laboratorio y con este equipo como se manipulan los embriones, que luego serán alojados en el útero de las madres de alquiler. En estas cámaras se almacenan los óvulos, el esperma y los embriones. Cualquiera vale. Mira, este espermatozoide tiene la cabeza torcida a la derecha. Este está bien. Este renquea un poco. Es pasable, pero no es especialmente bueno. El espermatozoide que yo escoja se convertirá en el padre de algún modo. La gestación por sustitución utiliza la fecundación in vitro. Por lo general se usa un óvulo de una donante ucraniana y un espermatozoide del futuro padre. El espermatozoide se inyecta en el óvulo mediante microfertilización. Tras desarrollarse durante 5 días, el embrión es implantado en la madre de alquiler. Aquí tenemos un embrión de 5 días. Es lo que se conoce como blastocisto. La imagen no es demasiado buena. Tiene una membrana transparente que lo protege. Luego la membrana estalla dejando salir el embrión. Después este se implanta en la pared del útero. Esta es la masa celular interna del embrión, a partir de la cual se forma el feto humano. El trofectodermo, o sea, la membrana del embrión, se convierte en la placenta. Al cabo de 1 o 2 semanas ya se sabe si la fecundación ha funcionado y la madre de alquiler se ha quedado embarazada. Gracias a las modernas tecnologías se puede especificar muy temprano el sexo del futuro bebé. En ese caso, las parejas pueden escoger el sexo del bebé. Depende de la nacionalidad. Por alguna razón, la mayoría de los chinos, digamos un 80%, quiere un niño. Ucrania se ha convertido en la capital de la gestación por sustitución por pura casualidad. No ha sido una política deliberada del gobierno. Los clientes empezaron a venir a Ucrania cuando los destinos asiáticos más populares, Tailandia y la India, prohibieron la gestación por sustitución comercial a raíz de abusos como la trata de personas. La gestación por sustitución no es un tema central en las elecciones locales de Kiev, aunque son muchos los políticos que exigen una regulación más estricta. La gran tragedia del pueblo ucraniano es que nos hemos convertido en el epicentro de la gestación por sustitución. Las ucranianas tienen que irse a Polonia o a la República Checa en busca de trabajo o ganarse la vida como madre de alquiler. Es revelador de la inmensa pobreza que padecemos en este país. En Ucrania no se habla mucho del tema, pero sería importante hacerlo y concienciar lo más posible a la población. La legislación autoriza la actividad comercial, pero más allá de eso, la gestación por sustitución no está regulada. Hay graves problemas sobre el terreno porque la gestación por sustitución y la donación de óvulos no están verdaderamente reguladas en Ucrania. Las madres de alquiler no tienen a nadie que las ayude a que se haga justicia. A veces hasta los propios bebés carecen de amparo legal.
Me subo a un tren nocturno rumbo al sudoeste de Ucrania. He llegado a un orfanato de Zaporilla para conocer a una huérfana de 4 años. La llaman Brisi, aunque su nombre real es Bridget. Una madre de alquiler dio a luz a Brisi en una maternidad de Zaporilla. Su hermano gemelo murió al nacer. Ella nació en la semana 25, severamente prematura, con un peso de tan solo 870 gramos. En realidad, Brisi debería estar ahora en California y no en un orfanato de Ucrania. Pero cuando sus padres estadounidenses se enteraron de que era prematura, la abandonaron y se negaron a venir a buscarla a Ucrania. En un principio, nadie pensaba que fuera a vivir. Pero aún así, la intentaron salvar. El pronóstico no era bueno. Hicieron todo lo que pudieron para que sobreviviese. Y así fue. Es una luchadora y resistió. Mientras Brisi luchaba por su vida durante las primeras semanas, Marina trabajaba en la clínica de enfermera. Marina fue la primera persona en darse cuenta de que Brisi no era ciega ni sorda y que se estaba desarrollando. Formaron un fuerte vínculo. Desde entonces, Marina la visita casi a diario. Vamos a jugar campo. Vamos. Hacemos lo mismo que hacen los demás niños. Jugamos, cantamos, aprendemos cosas nuevas, intentamos que ande, aprendemos poesías nuevas y canciones. Es muy sociable. Antes solo decía palabras sueltas. Ahora ya forma frases enteras. Es capaz de conectar 3 o 4 palabras y te quedas con la idea. ¿Es cámara? ¿Es una cámara? De las que cantan, una cámara grande. Fue Biotexcom quien programó el nacimiento de Brisi para la pareja estadounidense. El director ejecutivo de la compañía conoce bien el caso. Me equivoqué. Tendría que haber acudido a la Embajada de Estados Unidos y ahí la habrían registrado como hija de ciudadanos estadounidenses. Fue culpa mía. ¿Nos vamos? No. Mira qué bonito. Bridget podría haber obtenido la ciudadanía estadounidense si Biotexcom se hubiera puesto en contacto con la embajada. Estamos enamorados de ella. Los primeros momentos han sido duros. Antes solía dormir 8 horas al día y ahora no creo que haya dormido esas horas en total en los últimos días. Patricia y Gustavo se están acostumbrando a ser padres. Solo ha pasado una semana desde que la pareja argentina pudo coger en brazos por primera vez a su hija Sol. Llevaban años tratando de tener un hijo por inseminación artificial, cuando otro matrimonio les habló de la gestación por sustitución en Ucrania. Fue facilísimo. En Argentina, en cambio, la ley no está preparada para este tratamiento. La popularidad de Ucrania se explica por la legislación del país.
En Argentina, al igual que en la mayoría de países, la madre biológica se convierte automáticamente en la madre legal. En Ucrania, sin embargo, es posible acordar por adelantado quiénes serán los padres legales del bebé. Antes de quedarse embarazada, la madre de alquiler firma un contrato por el que renuncia a su derecho a la maternidad. Una vez firmado, la madre de alquiler no se puede arrepentir y quedarse con el bebé. Esta peculiaridad de la legislación ucraniana es la que ha allanado el terreno para la gestación por sustitución a gran escala. La pareja argentina ya está pensando en tener un segundo hijo. ¡Ay! Vale. Lo estamos hablando. Sí, lo estamos hablando. Pero aún no lo hemos decidido. A ella le vendría muy bien tener un hermano o una hermana. Somos un poco mayores y no queremos que esté sola. Un par de semanas más tarde, Patricia y Gustavo quisieron conocer a la madre de alquiler de su hija Natalia, pese a no tener ninguna obligación. Esa parte es hermosa, porque este video es el final. Ese es nuestro abrazo final cuando ella se está por ir y le dio un besito en la frente a Sol y se despidió y se fue. Una hermosa mujer. Una hermosa mujer. Me tranquilizó conocerlos. Parecía gente sincera. Estoy segura de que Sol se criará con una familia que la quiere. A sus 25 años, Natalia ya ha tenido 2 hijos con su marido. El mayor tiene 7 años. La legislación ucraniana exige que una mujer haya tenido ya hijos antes de hacerse madre de alquiler. Cuando mi hijo tenía 2 años, tuve una hija. Yo trabajaba en un supermercado y los dejaba en una guardería. Estaba sola con mis 2 hijos, porque mi marido se había ido a trabajar al extranjero. Muchos se han marchado de esta pequeña localidad del oeste de Ucrania a un país vecino en busca de un salario mejor. El marido de Natalia y padre de sus hijos lleva años trabajando en Polonia, donde puede pasar temporadas de varios meses y hasta de medio año. Los niños y yo lo echamos de menos. Ojalá pudiéramos estar juntos. Decidí irme a vivir con él a Polonia, por nuestros hijos. Por eso me hice madre de alquiler. Natalia trabaja de cajera en un supermercado, pero su salario es bajo. Ucrania está clasificada como el país más pobre de Europa. Gano 5.000 grivnas, unos 140 euros. El alquiler me cuesta 40 euros, unos 57 contando todos los gastos. Y la guardería de los niños es cara. Aquí no podemos salir adelante. Nos tenemos que ir. Tras dudarlo mucho, el marido accedió a que se hiciera madre de alquiler. Comprendió que era la única oportunidad que tenía la familia de hacer realidad su sueño de irse a vivir a Polonia. Mi marido entiende que no es mi hija.
que yo solo doy a luz. Las madres de alquiler suelen cobrar entre 12.000 y 14.000 euros. Durante el embarazo se ven sometidas a revisiones médicas y tratamientos hormonales. Por lo general pasan los últimos meses del embarazo en Kiev. El pago de Natalia es el equivalente a más de 5 años de salario. El primer pago fue de 400 euros y el segundo de 2.000. Luego 6.000 y por último 4.600 euros. O sea, 13.000 euros en total. El futuro de Brisi se antoja sombrío en Ucrania. A los 7 años será trasladada a un centro para personas con discapacidad y a los 18 a una residencia geriátrica. Marina no perdió nunca la esperanza de que los padres de Brisi, la pareja de estadounidenses, cambiasen de parecer al ver su evolución. Pero no fue así. Marina ha visto en el Facebook de la pareja de California unas fotos que la han escandalizado. Han tenido más hijos con otras madres de alquiler desde el nacimiento de Brisi. No estoy completamente segura, pero eso parece. No creo ni que se hayan parado a pensarlo. Les da lo mismo. Es un lamentable ejemplo de la vulnerabilidad de los niños fruto de la gestación por sustitución. El caso también pone de relieve otro de los problemas que plantean estas prácticas, los daños cerebrales. Los partos siempre tienen sus riesgos. La ginecología es problemática, siempre lo ha sido y siempre lo será, tanto en la gestación por sustitución como en la inseminación intrauterina. Siempre pueden surgir problemas. Las clínicas quieren maximizar la cantidad de embarazos exitosos. Para ello llegan a implantar hasta 3 embriones en el útero de la madre. A menudo las madres de alquiler dan a luz gemelos. Esto incrementa el riesgo de que nazcan prematuros y con daños cerebrales. El director ejecutivo de la compañía reconoce que es un problema. El problema más común son los partos prematuros. No se puede evitar. Por alguna razón, los bebés probeta nacen más débiles. La moderna clínica de Biotexcom solo lleva a cabo los tratamientos de infertilidad. Las madres de alquiler dan a luz en hospitales públicos. El sistema sanitario de un país pobre tiene sus carencias, sobre todo en las zonas rurales. La mujer no dio a luz en Kiev. Por desgracia, en las zonas rurales, la sanidad no es tan buena. Hay nacimientos prematuros y abortos espontáneos. Lamentablemente, Ucrania tiene una tasa de mortalidad infantil elevada. Por ejemplo, hay una necesidad apremiante de incubadoras. De ahí que Biotexcom exija que las madres vengan a la capital a dar a luz. Ucrania está en guerra y le pasa factura a su economía. La gente acude a la Catedral de San Miguel en Kiev para recordar a sus seres queridos fallecidos en combate. Han muerto por lo menos 4.000 soldados ucranianos. En 2014, Rusia invadió Crimea
y las tropas rusas lanzaron un ataque en el Donbass, en el este de Ucrania. En Ucrania vive 1,5 millones de refugiados internos. No pueden regresar a sus casas en el este del país, ya que la región está ocupada por Rusia. Muchas madres de alquiler son refugiadas del Donbass. Sergei Antonov es uno de los nombres más conocidos de la industria de la infertilidad. Lleva tiempo trabajando en este campo en calidad de abogado y ha sido entrevistado en numerosas ocasiones para medios internacionales. Antonov tiene distintas empresas. La más conocida es IRTSA, que media entre las gestaciones por sustitución y las donaciones de óvulos. El precio de los óvulos de esta mujer, por ejemplo, es de 6.000 euros. Pero los de esta otra cuestan 1.200 euros. ¿A qué se debe esa diferencia tan grande? Hay diferentes tipos de donantes. Por un lado están las de clase A. Para formar parte de esta categoría es necesario tener estudios superiores. Esta, por ejemplo, es abogada y además parece una modelo. Es una mujer que hace ejercicio y danza. La otra es una mujer sana, sí, pero sin estudios superiores, aunque reúne los requisitos médicos. Las parejas que recurren a la gestación por sustitución utilizan a menudo óvulos donados. Obtienen información muy detallada sobre las donantes, así como fotos y vídeos. Las parejas escandinavas buscan mujeres de apariencia escandinava. Tenemos ese perfil de donante. También hay donantes judías que aportan pruebas genéticas de sus orígenes askenazis. También contamos con donantes asiáticas de Kazajistán. La donación de óvulos es un negocio más lucrativo si cabe que la gestación por sustitución. Los intermediarios están siempre buscando donantes que satisfagan los deseos de sus clientes. Hace un par de años tuvimos un cliente de Mónaco. Vino con una foto de su primer amor. Nos dijo que quería a una donante que se le pareciese. Estaba dispuesto a pagar 600.000 euros. La donación de óvulos, al igual que la gestación por sustitución, le pasa factura a la mujer puesto que requiere un tratamiento hormonal. En Ucrania, a una buena donante se la exprime al máximo. Hay mujeres que pueden llegar a donar entre 4 y hasta 8 veces. La ley estipula un límite de 8. Nos enteramos de un caso preocupante. Por lo visto, una madre de alquiler ha sufrido complicaciones a raíz de un aborto espontáneo. Así es como conocemos a Svetlana Buroskaya, que trabaja con una pequeña asociación de apoyo a las madres de alquiler. Lo que ha ocurrido es que una madre de alquiler ha tenido problemas. Está sufriendo complicaciones graves. Según Svetlana, la clínica se mostró negligente con esta madre de alquiler que ha tenido que ser hospitalizada. Por desgracia, el médico no comprobó si el embrión seguía en el cuerpo de la madre. Parte del embrión estaba alojado en el útero y empezó a desintegrarse. Ahora podría perderlo.
Dejamos atrás Cherkasy para llevar a la mujer a Kiev. Tiene cita con un médico al día siguiente. Ahora mismo, cada segundo cuenta. Hay que ver cómo la podemos ayudar. No sé si van a poder salvarle el útero, pero hay margen para la esperanza y tenemos que aferrarnos a ella. Svetlana tiene una historia interesante. Hace años fue madre de alquiler. Hoy trabaja en el negocio de la gestación por sustitución, pero también es activista y en su tiempo libre ayuda a madres de alquiler con problemas. Yo estoy a favor de la maternidad por sustitución. Pero aunque se modificaran las normas de distintas formas, seguiría habiendo problemas. Siempre hay agentes y clínicas que se saltan la ley. El principal problema son las numerosas compañías que no respetan la legislación. Svetlana ha oído hablar incluso de casos en los que la madre de alquiler ha muerto. Pero es difícil obtener más información, ya que esas compañías compran el silencio de la gente. Nos consta que la clínica tiene un caso similar al año, pero nadie habla de ello. No hay información al respecto. Es obvio que ha habido sobornos de por medio. La familia de la madre de alquiler ha recibido una compensación económica. Es una práctica que puede entrañar muchos riesgos y secuelas. Aunque preferimos no pensar en ello, siempre cabe la posibilidad de tener un embarazo ectópico, perder un órgano, sufrir una lesión o incluso morir. Son cosas que pueden ocurrir, por desgracia. No se pueden descartar. Es un trabajo peligroso, tal vez el más peligroso de todos. Cuando llegamos a Cherkasy me quedo esperando fuera mientras Svetlana va a buscar a la madre de alquiler, Olga. Me estoy emocionando. Mejor seguimos hablando más tarde porque me voy a echar a llorar y no me apetece. Estoy mejor de pie o cuando camino. Pero cuando me siento, me duelen las entrañas. Me siento como si me fuera a estallar el útero o como si estuviera con contracciones. Es como si fuera a reventar por dentro. Haría lo que fuera con tal de que pare el dolor. Es un dolor insoportable. Olga nos cuenta su historia. Es la segunda vez que hace de madre de alquiler. La primera, su familia necesitaba el dinero, ya que su marido había sufrido un infarto y había quedado incapacitado para trabajar. Esta segunda vez, en la que todo ha salido mal, Olga tuvo que viajar a la República Checa para la fecundación in vitro. Necesitaban el dinero para la medicación contra la epilepsia de su hijo. Los agentes nos traen la medicación de Alemania. En las farmacias de Ucrania es imposible conseguirla. Es muy cara. Olga confiaba en el sistema, ya que el embarazo se gestionó a través de IRTSA, la conocida agencia del abogado Sergei Antonov. Olga se quedó embarazada, pero el embrión murió en la semana 6. Los problemas surgieron porque se omitieron los cuidados posoperatorios.
El médico dijo enseguida que no iba a aspirar el feto. Por lo visto, me convenía más un aborto farmacológico. Poco después, el estado de Olja empeoró y ella misma tuvo que costearse el tratamiento. La clínica de gestación por sustitución se negó a ayudarla. Ya te hemos dicho que no vamos a hacer nada por ti. Eso me dijo el médico. Yo estaba sentada en un sofá y a los 10 minutos empecé a sangrar. No sabía lo que me estaba ocurriendo. Había un charco de sangre en el suelo. Mis hijos estaban en shock. Fui corriendo al cuarto de baño y mi hijo me gritó: «No te mueras, mamá». Al estar discapacitado, el marido de Olja tuvo que solicitar un préstamo para cubrir los gastos médicos. IRTSA, la agencia del abogado Sergei Antonov, tan solo corrió con una fracción de los mismos. Pasé por esto para poder pagar el tratamiento de mi hijo y de mi marido. Y ahora es mi marido el que tiene que cuidar de mí. Esta es mi historia. Quieren a su madre. Y ahora resulta que su madre está en peligro. El marido estaba aterrado. Se le veían los ojos. No era consciente de que podía pasar esto. Está preocupado por su mujer. Yo solo soy una persona que intenta ayudar. Espero que se resuelva este asunto y se haga justicia. Pero es sumamente difícil. Con tantos intermediarios y agentes de por medio. A ver qué pasa ahora. No es un caso aislado. A la mañana siguiente me reúno con Olja a las afueras de un hospital de Kiev. Un prestigioso ginecólogo tiene buenas noticias. Han podido salvarle el útero. La ecografía muestra irregularidades en la pared del útero. Pero es una buena noticia. El médico ha cambiado el diagnóstico. No hay pruebas de que tenga un tumor trofoblástico, como me dijeron en Cherkasy. Sí, por eso estamos tan contentas. He llamado incluso a mi marido para decirle que no tengo un tumor. No tengo que ir al hospital a someterme a quimioterapia. Estoy contenta. La gestación por sustitución de Olja se tramitó en las oficinas de IRTSA, la agencia de Sergei Antonov en Ucrania, el mismo lugar en el que lo entrevisté. Llamamos a Antonov para preguntarle por qué su compañía no asistió a Olja cuando tuvo problemas de salud. Hola, soy Katia. Te hicimos una entrevista para la televisión finlandesa. Dígame. Mi colaboradora Katia realiza la llamada. Es la que más contacto ha tenido con Antonov. Él está al corriente del caso, pero niega toda responsabilidad y acusa a Olja de chantajearlo con sus problemas imaginarios. ¿Qué riesgo? Es todo inventado. Ella solo quería una histerectomía.
Antonov niega incluso que se le administraran fármacos para abortar tras el embarazo fallido. No fue un aborto farmacológico. Sufrió un aborto espontáneo y por eso sangró un poco. Por último, niega toda implicación, suya o de su compañía, en el asunto, pese a que el contrato se firmó en sus oficinas. No tienen un contrato con IRTSA, o sea que no pienso hacer ningún comentario. Como sigáis con estas acusaciones, pienso demandaros. Estáis advertidos. Gracias, adiós. No hay de qué. Esto es ridículo. Tengo los documentos. Daniel compró el billete de avión. Tengo su firma en todos los documentos. ¿Y la de los padres? El agente era él. Lo firmamos todo con él en su agencia. Lo firmamos en las oficinas de IRTSA. Hemos decidido abordar el asunto con una abogada. Olena Babits forma parte del negocio de la maternidad por sustitución, pero también es una abogada prestigiosa. ¿Qué problema tiene este tipo de contrato? Que si le pasa algo a la madre de alquiler que ha firmado el contrato, no puede contactar con los padres, ya que el contrato no incluye sus datos. No son una parte contratante. El contrato de Olja es, por tanto, fraudulento. Los contratos de las gestaciones por sustitución están hábilmente manipulados. La redacción del acuerdo omite información esencial sobre la agencia intermediaria, los agentes y los padres. Así, el contrato deja desamparada a la madre de alquiler en cuanto surge algún problema. Si pasa algo, la madre de alquiler no tiene margen de actuación porque no puede acudir a nadie. Si todo sale bien, da a luz y le pagan. Sin embargo, si algo sale mal y el agente se lava las manos, lo más probable es que la madre no consiga nada. Según Babits, es posible que estemos ante un fraude de ley, ya que apenas existe control o regulación del sector en Ucrania. Hay demasiados agentes en Ucrania. Algunos respetan la ley y están registrados. Y redactan contratos normales con las madres de alquiler y con los padres. Y pagan lo que tienen que pagar. Pero por desgracia, también hay muchos agentes a los que no les importan los derechos ni de las madres de alquiler ni de los futuros padres. Es lamentable. Al margen de lo que podamos pensar sobre la cuestión, la maternidad por sustitución parece haber llegado para quedarse. Sin embargo, entraña muchos interrogantes éticos. ¿Puede verse el embarazo como un trabajo? ¿Puede derivar la donación de óvulos en un tráfico ilegal de órganos? La comunidad internacional ya está tratando de esbozar unas normas para proteger a los bebés de la trata de personas y a las madres de alquiler de la explotación. Ya se ha creado un sistema global para la adopción internacional. El aumento de las parejas sin hijos alimenta la demanda, y empresarios avispados como el moldavo Albert Osilovsky fomentan la oferta. Lo único que nos cuenta de su pasado es que siempre le han interesado las películas y las novelas de ciencia ficción. Para él, la maternidad por sustitución no es más que el primer paso en la revolución de los tratamientos de infertilidad. Se plantea desarrollar úteros artificiales en los que los bebés serán gestados mecánicamente. Ha tratado incluso de impulsar una ley que permita las tecnologías de embarazo artificial en Ucrania. Pacientes no nos faltan. De hecho, cada vez vienen más. Lo que nos falta son madres de alquiler. Si se promulgara la ley sobre embarazos artificiales, dentro de 5 años podría existir una tecnología que permitiera engendrar niños sin madre.
Sinceramente, nosotros creemos que todo esto es una situación, lo que se dice win-win, ganar-ganar, porque salimos todas las partes beneficiadas. Ella hizo su trabajo, un trabajo que le gustó hacer, que lo llevó a cabo con mucho amor. Ella con este trabajo pudo estar en todo momento con sus hijos. ¿Sabía que no iba a quedarme al niño? Claro que lo sabía. Todas las madres de alquiler lo sabemos. Sabía que el niño tenía una madre y un padre. Yo tenía a mis propios hijos esperándome, y eran la razón por la que accedía a hacer esto. Por eso me ha resultado tan fácil. ¿Lo haría una segunda vez? No lo sé. Aún no por ahora. Marina lleva un tiempo pensando seriamente en adoptar a Brisi, pero para una mujer de su edad y que vive sola no es realista. Es lo que quiero hacer. Es mi sueño. Sueño literalmente con ello. Es muy duro para mí porque Marina acaba de recibir una buena noticia, pero un tanto agridulce. Una pareja extranjera quiere adoptar a Brisi. no sé cómo haré para vivir sin ella. Pero no hay otra alternativa. Si es una buena familia y la quieren y ella está contenta, es la mejor opción. Sobreviviré. Estaré bien.